La lluvia no caía, azotaba. Cada gota era una pequeña explosión contra el parabrisas agrietado del transporte de Mateo. La tormenta llevaba horas sin dar tregua, como si el cielo mismo quisiera arrasar con todo lo que tocaba la tierra. Él conducía a través del viejo camino de grava, rumbo a ninguna parte. Solo necesitaba huir de su cabeza, de sus recuerdos, de todo. Desde hacía semanas se había aislado en los límites del sector 5, una región olvidada por el tránsito interestelar. Nadie pasaba por allí si no tenía un motivo. Él tampoco lo tenía, más que su dolor. El pasado no lo dejaba en paz, y prefería estar solo. Hasta esa noche. Fue en medio de un destello violento de relámpago cuando la vio. Una figura pequeña, encorvada, moviéndose apenas entre los charcos y el barro. Mateo apretó los frenos, el vehículo patinó unos metros antes de detenerse. El corazón le golpeaba fuerte. La figura no desapareció. Seguía allí. Humana, no del todo. Bajó del transporte sin pensarlo 2 veces, calándose la capucha mientras el viento helado le cortaba la cara. Se acercó con pasos firmes, sin importar que el barro le llegara hasta los tobillos. La niña tenía la piel azul pálida, casi translúcida, y unos grandes ojos lilas que lo miraban como si lo conocieran desde siempre. Temblaba. Estaba empapada. No hablaba. ¿Dónde están tus padres?, preguntó él con voz firme, aunque no ocultaba su asombro. Ella no respondió. Solo lo miraba. Entonces, con un gesto inesperado, alzó una mano pequeña y tiró de su camisa. ¿Puedo llamarte papá? Mateo sintió que el mundo se detenía. No era una súplica. Era una pregunta rota. Había desesperación en su voz, pero también una extraña paz al pronunciarla. Como si encontrarlo a él fuese el final de una larga búsqueda. No supo qué decir. No podía decir que sí, pero tampoco podía decir que no. En su interior, algo se quebró. Esa niña tocaba una herida que él creía enterrada desde hacía años. Pensó en su esposa muerta, en el hijo que nunca tuvieron. Y, de algún modo, esa pequeña alienígena lo miraba como si ya lo hubiera elegido. La envolvió con su chaqueta sin dudar y la llevó en brazos hasta el transporte. El cuerpo de ella era liviano como el de un ave, pero su presencia pesaba. Cuando cerró la puerta y arrancó de nuevo, no se dio cuenta de que, sin palabras, había aceptado el título más sagrado, padre. El trayecto hasta la cabaña fue silencioso. Ella no dijo nada más. Se quedó dormida con la cabeza recostada sobre su brazo. Mateo conducía sin rumbo fijo dentro de su propio pensamiento. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba sola en esa región desolada? ¿Y por qué le había pedido eso a él? Ya en la cabaña, encendió la vieja estufa de plasma e improvisó una manta con toallas secas. La niña, ella le había dicho su nombre entre susurros, Lía, se acurrucó en un rincón del sofá. Sus antenas se relajaban apenas cuando sentía calor. Mateo la observaba desde la cocina mientras preparaba un poco de sopa instantánea. Le temblaban las manos. Él no era padre. No era protector. Era un hombre roto que solo buscaba soledad. Pero ahora, la soledad se había roto. Lía respiraba lento, confiada, como si hubiera llegado a casa. Cuando el reloj marcó la medianoche, el radar en la esquina de la sala comenzó a emitir un parpadeo rojo. Mateo lo notó de inmediato. Se acercó. Era una señal de proximidad. Alguna clase de transmisor se había activado dentro de la propiedad. Buscó con la mirada, luego volvió hacia Lía. Ella se había enroscado con la manta, pero entre sus ropas sobresalía un objeto metálico, delgado, con una luz azul pulsante. La tocó con suavidad. Ella despertó sobresaltada y se abrazó a él sin pensarlo. No me lleves con ellos, susurró. ¿Quiénes?, preguntó Mateo con un nudo en la garganta. Los que me compraron. Esa frase lo atravesó como un disparo. En ese momento, la puerta de su cabaña vibró. Un escáner externo pasaba sobre la estructura. Él se movió rápido, apagó todas las luces y bajó el volumen del radar. Unas naves se deslizaban por la atmósfera nocturna. No eran oficiales. Mateo conocía esos modelos. Las marcas. La forma de buscar. Ordenucción. Esclavistas. Traficantes. Cazadores de vida rara. La buscaban a ella. Tomó el arma que tenía oculta bajo el panel del piso y se sentó junto a Lía. Ella no temblaba. Lo miraba con una calma profunda. Como si confiara por completo en lo que él decidiera. ¿Me vas a entregar?, preguntó con voz apenas audible. Mateo apretó los dientes.
Podía fingir que no había pasado nada. Podía salir y decir que no había visto a nadie. Podía salvar su pellejo. Pero cuando la miró a los ojos, todo cambió. No, dijo. Ellos no te van a tocar. Y en esa promesa, sin decirlo, aceptó el rol que ella le había ofrecido bajo la lluvia. Ahora era padre. Y estaba dispuesto a luchar por ella. La noche era espesa como brea. Afuera, los árboles se agitaban al ritmo de un viento cargado de electricidad estática. Las naves de reconocimiento no se alejaban del valle. Mateo los observaba desde la ventana estrecha de la cabaña, con la luz apagada y el arma entre las manos. Contaba mentalmente cada zumbido, cada pulso del radar externo, cada barrido térmico que pasaba cerca. Sabía que lo buscaban. Pero sobre todo, la buscaban a ella. Lía dormía abrazada a su chaqueta, sentada contra la pared de piedra. Su cuerpo diminuto era un ovillo de frío y tensión. Aunque ya no temblaba, su expresión revelaba que no se sentía del todo a salvo. Algo dentro de ella se resistía a creer en la calma. Mateo no podía dejar de mirarla. Había algo en su presencia que lo inquietaba, pero no en el mal sentido. Era como si esa niña le abriera una herida olvidada, una que sangraba esperanza. Se preguntaba una y otra vez qué la había llevado a estar sola en medio de esa tormenta, quién la había dejado atrás, y por qué demonios había elegido a él. Cerró la persiana cuando una de las naves descendió sobre una colina cercana. Se encendieron unas luces violetas, seguidas de un zumbido grave. Un escuadrón estaba explorando a pie. Mateo activó el campo camuflajeado de la cabaña, un sistema viejo, pero funcional. Al menos por un tiempo más. Volvió junto a Lía y se agachó frente a ella. Le acarició la frente con los dedos y notó que su temperatura era ligeramente más baja de lo normal. Su fisiología era distinta, pero no le importaba. En ese instante, lo único que sentía era una necesidad visceral de protegerla. Ella abrió los ojos. No dormiste, dijo con suavidad. Tú sí lo necesitabas, respondió Mateo, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. No tengo familia, dijo ella con una franqueza que cortaba el alma. Solo tenía a mi hermana. La vendieron primero. Luego me eligieron a mí. Pero me escapé. Corrí hasta que no supe dónde estaba. Y luego, llovía. Mateo tragó saliva. ¿Quién te hizo eso? Los hombres sin cara. No hablan. Solo marcan. La pequeña bajó la manga y le mostró una marca grabada en su brazo. Un código. Un número. Un precio. El estómago de Mateo se retorció. Sabía lo que significaba. Había visto esa clase de marcas cuando trabajaba como escolta en las fronteras mineras. Niños vendidos como objetos, como entretenimiento, como armas. Pero ella, no era un arma. No era un objeto. Era una niña. Una niña que le había pedido ser su padre. Sintió algo oscuro nacer dentro de él. No era rabia. Era más profundo. Era la furia de un alma que ha sido despertada por algo más importante que uno mismo. Y entonces lo decidió. No iba a esperar a que los mercenarios entraran por la puerta. Él iría primero. Se levantó, revisó su armadura antigua y activó la pantalla oculta del subsuelo. En el depósito tenía armas olvidadas desde hacía años. Él se había retirado de la guerra, pero la guerra parecía haber venido a buscarlo. Lía lo miraba en silencio. ¿Te vas?, preguntó con voz baja. Mateo se detuvo. La miró. Se acercó, se arrodilló frente a ella y le tomó las dos manitas con las suyas. No me voy, dijo con firmeza. Solo voy a enseñarle a esta gente por qué nadie pone precio a mi hija. Ella sonrió. No fue una sonrisa amplia ni alegre. Fue una sonrisa pequeña, rota, pero llena de calor. Una sonrisa que decía creo en ti. Horas después, el escuadrón bajó del cerro y se dividió en dos grupos. Uno de ellos se acercó a la cabaña. Mateo estaba listo. Tenía los sensores activados, la energía de disparo cargada y la trampa térmica funcionando. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que intentaran entrar. Pero también sabía que estos hombres no esperaban resistencia. Mientras tanto, Lía dibujaba con los dedos sobre el cristal empañado de la ventana. Figuras extrañas, como símbolos antiguos. Sus ojos brillaban con una luz tenue. Como si una energía adormecida comenzara a despertar. Mateo la observó desde el pasillo. ¿Qué haces? Escribo protección, respondió ella. Es de mi mundo. Solo funciona si se escribe con el corazón abierto. Él no entendía,
pero sintió que debía dejarla hacerlo. Algo en su interior le decía que Lía no era solo una víctima. Había más en ella. Algo que dormía bajo su piel, esperando el momento justo para mostrarse. Cuando el primer intruso tocó la puerta, todo cambió. El cristal vibró con una luz azul. Lía se giró bruscamente. Los símbolos que había trazado brillaban como fuego líquido. Mateo sintió un zumbido en los huesos. El aire se volvió más denso. La presión en la habitación aumentó. Ellos no deberían estar aquí, dijo ella, con una voz que no parecía suya. La niña de ojos tristes se desvaneció por un segundo. En su lugar, algo antiguo y poderoso abrió los párpados. Mateo apuntó con su arma hacia la entrada, pero sus manos temblaban, no de miedo hacia los enemigos, sino de respeto hacia lo que acababa de ver en ella. El suelo vibró. Y en la colina, una de las naves explotó sin aviso. Mateo no apretó el gatillo. No aún. Lía lo miró con ojos incandescentes. Si vas a luchar, lucha por mí. Él asintió. No necesitaba más razones. Y la tormenta, apenas estaba comenzando. La colina ardía en el horizonte. Los restos de la nave enemiga lanzaban chispas que se apagaban con la lluvia, como brasas agonizantes que no sabían morir. Desde el borde del valle, las otras dos naves del escuadrón flotaban en un silencio tenso, evaluando lo imposible. La explosión no fue provocada por ningún proyectil. No había rastro de ataque físico. Solo una alteración repentina en la estructura energética del entorno. Mateo lo sabía. No fue él. Fue ella. Adentro, la atmósfera se había vuelto densa, casi líquida. La temperatura había subido sin explicación. Los símbolos que Lía había dibujado sobre el vidrio no se desvanecían, sino que ardían con luz propia. Sus ojos, antes tiernos y confusos, ahora eran pozos de energía brillante, pulsantes, como si detrás de ellos viviera algo que dormía desde hacía siglos, y acababa de abrir un ojo. Ella se sentó en silencio, las piernas cruzadas, las palmas hacia arriba. Un leve halo flotaba sobre su cabeza. No era una niña cualquiera. Ya no. Mateo se acercó, aún con el arma colgada del hombro, pero con la mirada clavada en ella. ¿Qué eres, Lía? Ella parpadeó y por un segundo pareció volver a ser la niña de antes. Pero no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque no estaba segura de cómo hacerlo. No sé cómo explicarlo, dijo con voz lenta. Siempre me dijeron que si lo decía, dolería. Que los que escuchan, no soportan saberlo. Que hay cosas que no se deben nombrar. Intenta, pidió Mateo, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir por la garganta. Lía se quedó mirando el fuego en el rincón de la cocina. Luego murmuró. No soy lo que buscaban vender. Ni siquiera sabían lo que yo era. Me tenían porque mi sangre puede hacerlos vivir más. O eso creen ellos. Pero no entienden. No soy vida, soy recuerdo. Memoria viva. Mi cuerpo guarda nombres. Los antiguos. Los que nadie debe decir. Mateo frunció el ceño. No entendía todo, pero sabía leer el miedo. Y Lía, a pesar de su poder, estaba asustada. No por ellos, sino por sí misma. ¿Es por eso que explotó la nave? No quise hacerlo. Solo me asusté. Sentí que me iban a quitar de ti. Y entonces, pasó. Una chispa en su pecho se encendió, y Mateo lo entendió. No era un arma. No era una bomba. Era amor. El vínculo había despertado una fuerza ancestral que dormía en sus venas. Y lo hizo para protegerlo. Él se agachó frente a ella, dejó el arma a un lado y tomó sus manos con suavidad. No me voy a ir. Nunca. Y no voy a dejar que te usen. Pero tienes que enseñarme cómo ayudarte. Dime lo que sabes. Aunque duela. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Lágrimas que no eran sal, sino filamentos brillantes que se evaporaban antes de tocar el suelo. Hay un nombre que no debe ser dicho, susurró. Pero él me busca. Lo siente cuando uso poder. Y ahora, ya lo sabe. En ese instante, todas las luces de la cabaña se apagaron. Un zumbido profundo atravesó las paredes, como el grito de una criatura submarina. Mateo se levantó de golpe y corrió hacia la consola del subsuelo. Todos los sensores estaban ciegos. Incluso el radar térmico había colapsado. Nunca antes había visto eso. Lía se levantó del suelo lentamente. Sus pies no tocaban la madera. Su voz ya no parecía la suya. «Viene por mí». «¿Quién?», preguntó Mateo,
tomando de nuevo el arma con manos sudorosas. El que pronuncia los nombres. El que no necesita ver para encontrarte. El que paga por la memoria de los demás. Él fue el primero que me marcó. En el horizonte, donde había caído la primera nave, una figura caminaba entre las llamas. Sin casco. Sin armadura. Era alto, de piel metálica y ojos sin iris. Un solo bastón largo marcaba sus pasos. Donde pisaba, la tierra se volvía gris. Mateo sintió que el miedo real llegaba. Ese no era un mercenario cualquiera. Era un cazador de linajes. Un devorador de especies raras. Un símbolo de muerte sin necesidad de disparos. Y ahora caminaba hacia ellos como si solo estuviera recuperando lo que era suyo. No lo dejes entrar, dijo Lía. Si escucha mi nombre desde tus labios, dejarás de ser tú. Mateo apretó los dientes, encendió el campo defensivo manual y bloqueó todas las salidas de la cabaña. El cielo comenzó a rugir. El agua que caía ya no era lluvia, sino ceniza húmeda. Y mientras la criatura se acercaba, Mateo se colocó frente a la puerta, respirando profundo, con el cuerpo entero temblando, pero el alma fija en una sola verdad. No era soldado. No era héroe. No era padre por sangre. Pero si algo aprendió esa noche, es que el amor verdadero sí pelea hasta el final. Y lo que venía no era solo una batalla. Era el comienzo de la guerra por ella. Por su hija. Por su hogar. La madera de la entrada susurraba. No crujía. No vibraba. Respiraba. Mateo se quedó inmóvil, con la frente sudada, los músculos tensos y el arma preparada. Sentía que la puerta ya no era una simple barrera física. Algo al otro lado estaba vivo. Algo antiguo, inteligente y muy paciente. Un ser que no necesitaba golpear para ser temido. Bastaba con su presencia para que la casa entera se encogiera sobre sí misma. El campo defensivo se activaba y desactivaba sin motivo, como si estuviera siendo saboteado desde dentro. Las luces parpadeaban, pero no eran fallos eléctricos. Cada centella se sincronizaba con el pulso de aquella figura que se acercaba lentamente a través del barro. Lía permanecía en el centro de la habitación, levitando ligeramente sobre el suelo. Sus ojos aún brillaban, pero ya no con luz, sino con un oscuro resplandor que parecía absorber la claridad a su alrededor. No lloraba. No temblaba. Estaba despierta por completo. Pero su cuerpo frágil y su voz suave todavía pertenecían a una niña. No lo mires a los ojos, susurró. Si lo haces, te recordará algo que no es tuyo. Y eso es peor que la muerte. Mateo bajó un instante la vista, apretando los dientes. Había visto muchas cosas como soldado. Pero nada, ni el sonido de una ciudad cayendo bajo un bombardeo, ni los gritos de los heridos en un planeta olvidado, se comparaban con la calma que traía ese ente. Era una calma que sabía a resignación. A olvido. El bastón golpeó el suelo fuera de la cabaña. Una vez. Mateo apuntó. Otra vez. El sudor le resbaló por el cuello. Tercera vez. El pestillo de la puerta comenzó a girar, solo. Mateo disparó. El rayo impactó el marco de la entrada con un chasquido eléctrico. Pero no la rompió. El impacto fue absorbido como si la casa se hubiera vuelto líquida por dentro. Algo fluía por las paredes. Algo que él no podía ver, pero Lía sí. Ella se acercó a él, flotando a medio metro del suelo. Necesito tocarte, dijo, con urgencia contenida. Si lo hago, puedo darte algo de mi voz. Él no puede escucharme si estoy dentro de ti. Mateo asintió sin entender completamente, pero sin dudar. Lía colocó una de sus manos en su pecho. De inmediato, un calor desconocido recorrió su columna vertebral. Su piel se estremeció, pero no de dolor, sino de conexión. Como si un segundo corazón hubiese comenzado a latir dentro de su pecho. No digas mi nombre, pase lo que pase, dijo ella. Entonces se escuchó el aliento. Desde el otro lado de la puerta, no vino un rugido, ni un grito, ni una palabra. Vino un suspiro. Y con él, las paredes temblaron. Las ventanas comenzaron a empañarse de dentro hacia afuera. La presión del aire bajó. Era como si todo el interior de la cabaña estuviera siendo succionado lentamente, como un recuerdo olvidado que alguien intentaba arrancar del cerebro. El bastón golpeó una vez más. Esta vez, la puerta se abrió sola. No explotó. No se rompió. Solo se abrió. Y allí estaba él. Alto. Imposiblemente delgado. Su rostro no tenía forma fija. Era como mirar un reflejo en el agua bajo una tormenta. Tenía ojos,
pero también tenía vacíos donde antes hubo ojos. Caminaba con pasos que no producían sonido. Y donde pisaba, las partículas de tiempo parecían invertirse, las brasas encendidas volvían a ser madera. Las hojas caídas se volvían verdes de nuevo. Todo retrocedía, menos él. Mateo levantó el arma y apuntó directo al pecho del ser. Si das un paso más, te vas al infierno. El ente se detuvo. Su voz, cuando habló, no vino de su boca, sino de la garganta de Mateo. ¿Padre?, preguntó la voz de Lía, saliendo de los labios del propio Mateo. Él retrocedió, escupiendo, sacudiéndose. Aquello no era imitación. Era robo. Le había quitado una frase que aún no había dicho. Una que tal vez diría después. Una que solo existía en la posibilidad. No juegues con ella, gruñó. Pero el ser no se inmutó. Miró a Lía. No con odio, ni con deseo. La miró con algo peor, costumbre. Como si la hubiera visto muchas veces antes. Como si ella fuera solo una repetición en una larga cadena de seres que ya no tienen elección. Devuélvemela, dijo con voz sin eco. No es tuya. Ni siquiera es de sí misma. Solo guarda lo que pertenece a los nombres. Yo soy la boca que los lleva. Y ella es la carne que los sostiene. Mateo se adelantó. No, dijo con los dientes apretados. No tienes idea de quién soy. Pero estás a punto de descubrirlo. Disparó. Esta vez, el impacto fue real. El rayo atravesó la figura como si partiera niebla. Pero tras él vino una ráfaga. Un contraataque. No de fuego, sino de memoria. Mateo cayó al suelo con un grito sordo. Todo su pasado se volcó sobre él de golpe. Su infancia. El olor a pólvora. El primer cuerpo que sostuvo mientras moría. La cara de su esposa cuando cerró los ojos por última vez. Los gritos que nunca pronunció. Todo eso, revivido en segundos. Pero se levantó. No porque fuera fuerte, sino porque ella lo estaba mirando. Lía extendió su mano. Y por primera vez, no habló como niña. Tú, no sabes con quién jugaste. Y lo que pasó después no pudo ser descrito por la lógica ni por la física. El aire se partió en colores imposibles. La cabaña entera flotó en silencio absoluto. Mateo sintió que su cuerpo se convertía en fuego y escudo al mismo tiempo. Y frente a ellos, el ser retrocedió un solo paso. No fue mucho, pero fue miedo. Y el miedo, lo cambió todo. El paso atrás del ente fue tan sutil que casi no se notó. Pero Lía lo sintió. Mateo lo vio. Y por primera vez desde que esa presencia había entrado a la cabaña, el mundo se inclinó a su favor. Durante unos segundos, el aire dejó de pesar. Las paredes no respiraban. El tiempo, que hasta entonces parecía plegado y convulso, se estabilizó. Mateo sintió de nuevo sus pies anclados al suelo. Su pecho ardía, no de miedo, sino por la energía viva que Lía le había transmitido al tocarlo. El ente los observaba desde el umbral, sin avanzar. No era por duda. Era porque no entendía. No comprendía cómo un simple humano, sin linaje, sin códigos inscritos en su alma, podía resistir el desgarro de la memoria. Como ese vínculo nacido en la lluvia, forjado en una sola pregunta inocente, podía enfrentar lo ancestral. El amor no cabía en sus ecuaciones. No sabía calcularlo. Y eso lo debilitaba. Mateo, jadeando, sostuvo el arma con ambas manos. Su cuerpo estaba al límite, pero algo lo mantenía firme, la certeza de que ahora Lía lo protegía tanto como él a ella. Ella dio un paso al frente, descalza, con el cabello flotando levemente, los ojos más oscuros que nunca. Ya no me tienes, le dijo al ente. Y no me vas a volver a tener. La criatura inclinó la cabeza, como si la estuviera analizando desde un ángulo nuevo. No puedes negarme. Yo soy lo que te hizo. No, respondió ella. Tú solo fuiste lo que me rompió. Lo que me hizo fue esto. Y sin volverse, señaló a Mateo. Él parpadeó. Por dentro, algo se quebró. No sabía si era culpa, amor, dolor o todo junto. Pero cuando escuchó esas palabras, entendió que ella ya no estaba sola. Y tampoco él. Ya no. La criatura pareció estremecerse. Su cuerpo tembló como si el nombre de Mateo, aunque no se hubiese dicho en voz alta, se hubiera grabado en el espacio. Una cicatriz viva. Un símbolo contrario a su existencia. El bastón se levantó. Y cuando cayó al suelo, todo volvió a girar. La cabaña entera fue absorbida en una esfera negra que se expandió por un instante.
Mateo y Lía ya no estaban en su hogar, sino en otra dimensión, un espacio sin horizonte, donde el suelo era liso como agua congelada y el cielo estaba lleno de fragmentos de recuerdos flotando. Mateo cayó de rodillas. Frente a él vio su infancia, la bicicleta oxidada, la risa de su madre, el olor a pan caliente en un día nublado. A su izquierda, la guerra, fuego, humo, cuerpo sin nombre. El momento en que dejó de creer en el futuro. A su derecha, lo que podría haber sido, una familia que no existió, hijos no nacidos, una vida jamás vivida. Todo estaba allí. Expuesto. Manipulado. La criatura caminaba entre esos recuerdos, tocándolos, invirtiéndolos, deformándolos. Tú no eres nadie, le dijo. Solo eras una rama rota en un árbol podrido. Ella debía ser mía. Pertenecer al silencio. Al archivo de los nombres sin dueño. Pero ahora, gracias a ti, duda. Mateo intentó levantarse. El peso del lugar era abrumador. Sentía que cada pensamiento era arrancado antes de llegar a ser completo. Pero entonces, sintió una mano. Lía. Estaba de pie. Iluminada por dentro. No temblaba. Aquí no dominas nada, le dijo al ente. Porque aquí, he elegido yo. El suelo brilló bajo sus pies. Mateo logró ponerse de pie. No por fuerza. Por reflejo. Por amor. Por una nueva verdad. No necesitas destruirnos, dijo, con voz rasposa. Te estás destruyendo tú al no entender lo que somos. La criatura retrocedió. Pero esta vez, más de un paso. Y por primera vez, gritó. No fue un grito que saliera de su garganta. Fue un grito de estructuras. De ecos. De quiebres. Los recuerdos flotantes comenzaron a quebrarse como vidrios al viento. El cielo sin forma estalló en miles de fragmentos. El mundo se disolvía. Y entonces, Lía lo hizo. Pronunció su verdadero nombre. Uno que no se decía con la lengua, ni con la mente. Un nombre antiguo, enterrado, que solo podía ser dicho por alguien que había conocido amor en carne viva. Cuando lo dijo, el ente se arqueó como si se hubiese incendiado desde dentro. Su forma perdió coherencia. Se desintegró no en luz, sino en olvido. Y al instante siguiente, todo regresó. La cabaña estaba entera. El fuego seguía encendido. La puerta abierta. Pero ya no había nadie allí. Solo Mateo, Lía, y un silencio nuevo. Uno limpio. Él la abrazó. Ella tembló por fin. Y él no dijo nada. Solo cerró los ojos y sintió, en su pecho, por primera vez en años, que tenía una razón para vivir. Ella lo había elegido. Y él, había respondido como un verdadero padre. La tormenta había cesado. Por primera vez en días, el cielo no pesaba. El aire no ardía. La luz del amanecer descendía suave entre las montañas como un suspiro recién nacido. Y la cabaña, aunque marcada por lo que había ocurrido, permanecía entera. En su interior, todo parecía detenido en un instante sagrado, la alfombra aún húmeda por la lluvia que entró, los platos fríos sobre la mesa, la puerta abierta dejando entrar un viento nuevo. Mateo no se movía. Estaba sentado en el suelo, con Lía dormida entre sus brazos, cubierta por su chaqueta y con la cabeza recostada contra su pecho. No sabía cuántas horas habían pasado desde que aquel ser desapareció. Tal vez minutos. Tal vez una eternidad. Solo sabía que ella respiraba. Y que él, por primera vez en muchos años, también lo hacía de verdad. Lía despertó lentamente, como quien regresa de un sueño muy profundo. Sus ojos ya no brillaban, pero mantenían un tono más cálido, más seguro. No había rastro del poder que la había envuelto en medio del caos. No quedaba temor. Solo la inocencia que aún vivía en su interior. ¿Terminó?, preguntó con voz dormida. Sí, respondió Mateo con suavidad. Ya no vendrá más. Ella sonrió. No con esa sonrisa rota que conocía, sino con una pequeña curva sincera, tímida, pero viva. Me quedé contigo, dijo. A pesar de todo. Mateo bajó la cabeza y la besó en la frente. Y yo contigo, respondió. Siempre. La vida después de aquello fue distinta. Pasaron los días y las noches reconstruyendo lo que se había quebrado. Mateo reforzó la cabaña con sus propias manos. Lía pintó símbolos de protección en las ventanas, pero esta vez no con miedo, sino como ritual. Como recuerdo de lo que había superado. Ella hablaba más. Cantaba mientras recogía flores raras del bosque.
Reía cuando los pájaros se posaban sobre su cabello azul y jugueteaban con sus antenas. A veces soñaba en voz alta. Le contaba a Mateo sobre los mundos que había visto antes de ser capturada. Le hablaba de su hermana desaparecida, pero ya no con dolor, sino con esperanza. Mateo, por su parte, dejó de vivir en el pasado. Ya no revisaba los informes de guerra. Ya no dormía con un arma bajo la almohada. En lugar de eso, comenzó a tallar madera. Le enseñó a Lía cómo hacer figuras con forma de estrellas, cómo construir una caja de música. Plantó un pequeño jardín junto al lago. No porque quisiera ocultarse, sino porque quería quedarse. Una tarde, semanas después de aquel suceso, Lía entró corriendo con las manos llenas de barro y algo brillante entre los dedos. «La encontré», gritó. «Mira». Era una piedra blanca, lisa, con inscripciones. Mateo la examinó con sorpresa. «Esto es antiguo. Muy antiguo». «¿Dónde estaba?» «Junto al árbol caído, al norte. Hay muchas más. Creo que es de los míos. Creo que mi hermana pasó por ahí». Mateo asintió con una mezcla de emoción y precaución. «¿Quieres ir a buscarla?» Lía lo pensó unos segundos. Luego negó con la cabeza. «Quiero esperar un poco más», respondió. «Quiero quedarme aquí, contigo, hasta que mi corazón deje de buscar». Mateo la abrazó, sin palabras. Sabía que ese día llegaría, que ella crecería, que descubriría más, que querría marcharse un día. Pero por ahora, ella estaba allí. Y eso bastaba. Con el tiempo, la cabaña dejó de ser un escondite y se convirtió en un hogar. Las leyendas sobre lo que ocurrió en el sector 5 comenzaron a esparcirse entre los corredores estelares, distorsionadas, incompletas, como todo lo que nace del misterio. Nadie sabía la verdad. Solo ellos. Una niña que había elegido a un hombre roto. Un hombre que, al ser elegido, volvió a ser humano. Y aunque el universo seguía girando, violento, extraño, lleno de amenazas invisibles, en un rincón perdido de un planeta olvidado, un padre y su hija vivían en paz. No porque el mundo se lo permitiera, sino porque se lo habían ganado. Y porque el amor, cuando se convierte en escudo, no se rompe nunca.